Bueno, hermanos, si no se fueron del Salmo 103, quédense ahí porque es lo que vamos a ver hoy, el Salmo 103. Pero vamos a ver el versículo 1 al 5. Simplemente vamos a enfocar en esos 5 versículos. Al leer la lectura, no sé si se han dado cuenta, es un salmo de David, es un salmo que está enfocado en Dios. Es un salmo que bendice a Dios. Es un salmo que habla de lo que es la persona de Dios. Es un salmo que es un llamado a alabar y a adorar a Dios. Lo interesante de este salmo es que no tiene un contexto histórico en el cual alguno de los salmos coloca, y es intencional eso. No sabemos si David está pasando por dificultades, no sabemos si David está siendo perseguido, no sabemos si David está deprimido, no sabemos si David está alegre, y es intencional eso. Porque el propósito del Salmo es un llamado a alabar su nombre de forma individual. Usted va a ver eso del versículo 1 al versículo 5. Es un llamado a alabar su nombre a nivel nacional, versículo 6 al versículo 14. Y es un llamado a alabar el nombre de Dios a nivel universal, del versículo 15 al versículo 22. O sea que de manera personal, nacional y universal, todo el mundo es llamado a alabar a Dios. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en el versículo 1 al 5, donde hay un llamado individual a alabar a Dios. David lo hace. Comienza por él. Comienza por su corazón. Pero también lo que nosotros los tenemos que llevar hoy de aquí, de este salmo, de estos 5 versículos, en una oración, es la idea de estar centrado en Dios. Nos va a llevar, una consecuencia es estar agradecidos a Dios. Pero si estamos centrados en nosotros mismos, la idea y el resultado de eso es que vamos a ser ingratos. O sea, hermanos, para pasarlo limpio, hay 2 maneras de vivir según las Escrituras. No hay 3, hay 2 maneras. O estamos centrados en Dios y eso va a llevar a una vida de agradecimiento a Dios. O estamos centrados en nosotros mismos y el resultado de eso va a ser como una consecuencia de quejas y de ser ingratos a Dios. No hay otra manera de vivir. Y este salmo nos lleva a examinarnos realmente, y en el último domingo del año, llevarnos a examinar realmente de qué manera hemos vivido este año, de qué manera estamos viviendo. Y David propuso en su corazón acá centrarse en Dios y agradecer a Dios. La Biblia dice que dad gracias en todo, dice el apóstol Pablo. Y da el motivo y la razón. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Y en Romanos también dice Pablo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que cuando estamos siendo agradecidos a Dios, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, sea buena o sea mala, el propósito es darle gracias, bendecir, darle gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecidos? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque nuestra naturaleza, nuestra inclinación es a no hacerlo. Vamos a ver y vamos a estudiar eso. Por eso vamos a ver 2 enseñanzas claves que nos ayudan a ser agradecidos. Hay 2 enseñanzas del versículo 1 al 5 que nos ayudan a ser agradecidos. Versículo 1 y 2 hay un mandamiento individual. Hay un mandamiento individual de David de bendecir a Dios, bendice a Dios. Esa es la idea, bendice a Dios. Y versículo 3 al 5 hay motivos específicos para bendecir a Dios, para agradecer a Dios, para alabar a Dios. Agradece a Dios. O sea, la idea es bendice a Dios y agradece a Dios. Vamos a ir versículo 1 y versículo 2. Hay un mandamiento individual, un automandamiento. Vamos a observar
que es bendice a Dios, alaba a Dios, adora a Dios en todo momento. Dice así la palabra de Dios: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No sé si observaron y les llama la atención que David aquí está hablando, pero él está automandándose. No está haciendo un llamado a otras personas, no está haciendo un llamado a Israel, él está hablando consigo mismo. Esa es la idea. Dice, observen versículo 1, bendice alma mía al Señor. Es un diálogo interno que David se está teniendo con él mismo, pero también observen, como dije al principio, el Salmo no da descripciones de las circunstancias externas por el cual está pasando David. Si es buena, si es mala. Y eso es intencional, porque el propósito del Salmo es, sea bueno o sea malo, sea a nivel personal, sea a nivel nacional, sea a nivel universal, todo el mundo es llamado a alabar, a bendecir, a adorar el nombre de Dios por lo que Él es, realmente. No por lo que Él nos da. Entonces, lo que apunta acá también es que nuestro agradecimiento, el bendecir a Dios, no tiene que depender de unas circunstancias externas por las cuales estamos atravesando, sino que eso brota de un corazón, es interno, debido a una correcta relación con Dios. Ese es el punto acá. Mi corazón va a bendecir a Dios, mi corazón va a agradecer a Dios, mi corazón va a adorar a Dios, no dependiendo de nada externo, sino de mi corazón, de un producto de una buena relación con Dios. Y eso brota de un corazón que está enfocado en Dios. Observen cómo comienza el Salmo, bendice alma mía al Señor, pero también cómo termina, el versículo 22. Dice, bendigan al Señor ustedes todas sus obras. Ahí está el llamado universal. En todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Comienza y termina enfocándose en la persona de Dios, en bendecir a Dios. Lo interesante es que David está haciendo un llamado a su propio corazón, a su alma, a bendecir a Dios. La idea es, Cristian, bendice a Dios. Alaba a Dios. No te olvides de Dios. Ese es el punto. Y dice el versículo, sigue el versículo 1, observen, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, todo mi ser ahí apunta a todo lo interior. O sea, la idea de bendecir a Dios, de agradecer a Dios, es una decisión. Pero esa decisión requiere disciplina. ¿Por qué? Porque realmente el punto y la idea es que no nos brota nuestra naturaleza, nuestra inclinación a ser agradecidos. Entonces nos tenemos que autodisciplinar y es una decisión que tenemos que hacer. El hecho de ser agradecidos, el hecho de tener gratitud a Dios. ¿Saben por qué? Porque la gratitud comienza en el corazón. No por algo o unas circunstancias adversas o buenas externas. La verdad es que Dios ha sido bueno conmigo este año. Entonces yo voy a darle gracias a Dios porque Dios me ha dado esto, Dios me dio lo otro, tengo salud, tengo una buena familia, tengo trabajo. No depende de eso. Depende de una actitud interna, pero también depende de una disposición mental que el creyente adopta en todas las circunstancias porque entiende que ha sido, escuchen bien y subrayen esto, soberana y benevolentemente para tu bien. Eso es la gratitud. Por así decirlo como una definición, se las reitero. Es una disposición mental que el creyente adopta que todas las circunstancias han sido soberana y benevolentemente para tu bien. Es la expresión gozosa que ha experimentado la bondad de Dios al reconocer que todo lo que le pasa viene de Él.
y ha sido puesto, dice, y todo lo malo, escuche bien, porque también en lo bueno está bien. ¿Qué pasa cuando viene la mala? Y todo lo malo es parte del plan, de su plan, para moldearnos. Sea bueno o sea malo. Y quiero darle las razones bíblicas de estos. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay sombra, o sea que no muda, no varía Dios. O sea, todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por momentos malos que nosotros consideramos malos? Bueno, Santiago también dice, capítulo 1, versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, para que os halléis perfectos y cabales. Es el propósito, que podamos madurar sin que os falte cosa alguna. O sea que si Dios permite algo en tu vida, sea bueno o sea malo, el propósito es cada día ser más parecido a Cristo. Que moldee nuestro carácter, que sin que nosotros hubiéramos pasado por ese motivo o esa circunstancia, Dios no nos podría moldear. Ese es el punto. Observen versículo 1. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, ahí utiliza una palabra que significa todo lo interior, todo lo que está adentro. El salmista involucra todos sus pensamientos, sus recuerdos, su mente, sus emociones. Toda su persona es una ofrenda de adoración. La idea, hermanos, es que debemos ser agradecidos, bendecir a Dios. Y debe ser en el creyente. Y les digo, este salmo solamente es para creyentes. Aplica solamente a creyentes. Es un estilo de vida ser agradecidos. Es un estilo de vida la gratitud. Todo mi ser también apunta a, como también dice la Escritura, el primer mandamiento y gran mandamiento, es amar al Señor con todo el corazón, con el alma, con fuerza y con la mente. Que no es motivado por algo externo, sino que es una motivación que viene del corazón. De nuevo, le quiero enfatizar eso porque esto es muy importante. No tenemos un conocimiento o acontecimiento alguno de las circunstancias que David lo llevó a escribir esto. Y eso es intencional. De manera que nada está motivado por algo externo, sino por algo interno. Nada externo mueve al salmista, sea bueno, sea malo, sino que brota de su corazón darle gloria a Dios, darle gracia a Dios. Y lo que realmente apunta y finaliza, como vamos a ver el versículo también del 2 al 5, es que eso está y brota de su corazón, es una erupción de gratitud por la salvación. David bendice a Dios, adora a Dios, alaba a Dios, no importa lo que esté viviendo. Pero él reconoce que todo lo que tiene es de Dios y le da gracias, gloria, honor por la salvación que él le había dado. Observen versículo 2. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David le estaba pidiendo también a su alma, observen, que no se olvide de todo lo que Dios le ha bendecido. La pregunta es, ¿y por qué hace eso David? ¿Por qué le está pidiendo a su alma, no te olvides de Dios? David, no te olvides de Dios, de todo lo que Dios ha sido bueno con vos. Cristian, no te olvides de Dios. ¿Por qué realmente está haciendo eso? Porque muchas veces, hermanos, la tendencia nuestra, creemos y pensamos que las bendiciones de Dios es un derecho y no una dádiva. Pensamos que es un derecho, que Dios tiene que hacer esto, y no es una dádiva amorosa y cariñosa. Entonces, si yo creo que es un derecho y no es una dádiva de Él, no voy a ser agradecido. No voy a agradecer porque es un derecho. ¿Por qué voy a agradecer por un derecho?
Sí que voy a agradecer por una dádiva. Pero cuando yo entiendo que no merezco nada, que todo lo que Dios me da es por pura gracia, y Él me lo da, Dios mismo, lo único que debe brotar de nuestro corazón es ser agradecido, porque no merecemos nada. ¿Saben lo que merecemos todos los que estamos acá? El infierno. Después de ahí es todo gracia. Lo único que merecemos todos los que estamos aquí es el infierno. Y no solamente lo vemos como un derecho, sino que muchas veces no agradecemos y ello nos lleva a quejarnos de Dios, a ser ingratos. Y es interesante, hermanos, que la ingratitud es una característica, es una cualidad de los incrédulos. Entonces que cuando nos estamos quejando, estamos siendo igual a los incrédulos, o no conocemos al Señor, o realmente puede ser que un creyente estemos siendo quejosos, quejumbrosos, desagradecidos, implica que no estamos enfocados en el Señor. Porque una vida centrada en Dios nos va a llevar a ser agradecidos. Una vida centrada en nosotros mismos nos va a llevar a ser desagradecidos, ingratos. Por eso Agustín dijo, si olvidas, callarás. Y esa es la idea. Nadie va a hablar de algo que olvida. Nadie va a agradecer algo que olvida. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, Moisés le dice a la generación que está por ingresar a la tierra prometida, cuídate de no olvidarte al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos. Interesante, te olvidas de Dios, te olvidas de su palabra. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Estoy leyendo Deuteronomio 8:11. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, bendición, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, bendición, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, bendición, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vuelvo a leer el versículo 14. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo no sé si ustedes observaron, y reiteré a propósito, que la ingratitud y el olvido está asociado al orgullo. Entonces el punto es que cuando nos olvidamos de Dios, cuando somos ingratos al Señor, hay algo más ahí en la raíz de nuestro corazón, que es el orgullo. Y en vez de apreciar las bendiciones de Dios, nos las atribuimos. Y pensamos que somos nosotros los que realmente hacemos eso. Por eso también en ese contexto ellos dicen, mi mano y mi poder hicieron estas cosas. Pero yo tengo un buen trabajo, he trabajado duro, he sido eficiente, muchos años en una empresa. Empecé de cero y hoy llegué a esto. O me he recibido de algo, abogado, médico, lo que sea. Y me quemé las pestañas estudiando. Y es verdad, está bien. Y gracias a ese esfuerzo me he recibido. O he trabajado de sol a sol para tener una casa o un auto. Pero la pregunta es, y considerar en nuestro corazón, ¿quién te dio las fuerzas y la vida para ir a trabajar? ¿Quién te dio la sabiduría y te dio el dinero para que puedas estudiar? ¿Quién te dio las fuerzas para poder tener una casa y un auto? Es Dios. Pero nosotros nos atribuimos que somos nosotros. Y eso es orgullo.
Y el orgullo nos lleva a la ingratitud. Y la ingratitud nos lleva a estar centrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la ingratitud valora más a nosotros mismos en vez de enfocarnos en Dios. Entonces debemos evaluarnos y ver nuestras vidas si realmente estamos siendo agradecidos al Señor o ingratos. Porque leemos las Escrituras, leemos Éxodo, y cuando vemos que el pueblo se quejaba de Dios, ¿por qué no volvemos a Egipto? Ahí teníamos comida gratis, teníamos cebolla, teníamos pepino. ¿Recuerdan esa historia? Pero creo que nosotros no somos muy diferentes de ellos. Y en el fondo de esa ingratitud, la raíz del corazón, de todo el corazón, es el orgullo. ¿Podemos realmente mirar hacia atrás, hoy, el último día del año, y realmente agradecer las bendiciones de Dios? ¿Cuán agradecidos hemos sido a Dios, realmente? ¿O nos la estamos atribuyendo a nosotros? ¿Es realmente la gratitud un estilo de vida nuestro? ¿O realmente nos caracterizamos por la queja? Y creo que ahí entramos todos, ¿no? La economía, el gobierno, el trabajo, esto, lo otro, que acá, que allá. Y nos desenfocamos. Pero observen el versículo 3 al versículo 5. Vamos a ver, primero, como vimos, es un mandato. David dijo a su alma: bendice a Dios, alaba a Dios, agradece a Dios. Pero tiene que ser tiene que comenzar por mi mente de realmente como un estilo de vida, porque no nos brota, no nos nace ser agradecidos. Pero eso es porque estamos centrados en Dios. Y cuando estamos centrados en Dios, no queda otra de que ser agradecidos. No hay una persona que no está centrada en Dios que sea ingrata. Pero entonces ahora vamos a ver los motivos específicos. Observen versículo 3 al 5. Los motivos específicos. Agradece a Dios. Bueno, ¿por qué debo ser agradecidos? Y aquí de versículo 3 al versículo 5 hay 5 motivos específicos, bien específicos, de por qué debo vivir siendo agradecido al Señor. Yo no sé si ustedes observaron que David no dice: Señor, te doy gracias por todo y listo. No, Él es específico. Y la Biblia nos manda a ser específicos. Mirá, si un hermano, tenés un problema, quizás te pasó una dificultad, llamás a un hermano: me pasa esto, estoy pasando por esto. Bueno, vení a casa, vamos a tomar unos mates. Vos vas a la casa de él, te atiende, te escucha, te abre la Biblia, te aconseja, ora con vos. Y no solamente eso, sino que tiene un trato que sobreexcede en amabilidad. Te invita a cenar, eso es mucho hoy en día también. Después dice: bueno, se hizo tarde, te llevo a tu casa. Termina todo, vos decís: gracias. Creo que queda un poco corto, ¿no? La idea acá es: gracias, hermano, porque tu tiempo, lo hizo para el Señor, obvio, ¿no? Pero tuviste tiempo para mí, abriste la puerta de tu casa, no solamente eso, me invitaste a comer, me llevaste. Quiero dar gracias por todo eso, pero ser bien específico. Y esa es la idea acá que David está haciendo. Ser agradecido, pero específicamente. Y observen el primer beneficio, porque es lo que dice el versículo 3. Dice: él, pronombre, siempre él. Del versículo 3 a 5 hace referencia a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El primer motivo específico, la primera bendición, el primer beneficio es el perdón de pecados. Y David es intencional acá porque es el más importante de todos. Comienza dando gracias, y yo creo que por la salvación que Dios le ha dado. Por el motivo más grande y más glorioso de entender que Él ha sido perdonado por Dios. Y creo que nosotros
deberíamos vivir agradecidos al Señor, caer postrados de rodillas y vivir para Él. Simplemente con leer esto: Él es el quien perdona todas tus iniquidades. El Evangelio de las buenas nuevas, que llegó a nuestros oídos, que llegó a nuestro país, que llegó en un punto determinado, en el momento exacto de tu vida, cuando Dios quiso. No tiene que ver con un propósito, no tiene que ver con ser feliz, no tiene que ver con una realización personal, con una satisfacción máxima. No, tiene que ver con el Evangelio, de conocerlo a Él y de que Él perdonó todas nuestras iniquidades. ¿Entiende eso? Todos tus pecados. Es el perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque el mayor problema que tenemos es el pecado. Es nuestro pecado. Por eso cuando vienen personas a nuestra iglesia que van a venir o están llegando, vienen, tienen problemas emocionales, muchos pueden tener problemas económicos, problemas de todo índole, porque eso es el pecado. Droga, alcohol. Pero el mayor problema no es la droga y el alcohol de esa persona, es el pecado. Es nuestro pecado. Ese es nuestro mayor problema. Eso es el que nos separa de Dios, no las circunstancias. Es por eso, como vimos el domingo pasado, el Verbo se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad habitó entre nosotros, como vimos. Hizo su morada acá. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Cumplió toda la ley, pero cumplió la voluntad del Padre de ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El justo por los injustos. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Y su justicia es aplicada a nosotros. Y no solamente murió, sino que también resucitó. Y hoy está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Y esa resurrección es nuestra esperanza, que garantiza también que todos los que creen y confían en su nombre, se arrepienten de sus pecados, no todo termina en la muerte física. Seremos resucitados juntamente con Él. Y hermanos, observen, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. David estaba sorprendido. David estaba abrumado por eso. Pero David sabía por las Escrituras, pero no conocía lo de la cruz y de Cristo. La pregunta que le hago y me hago es: ¿cuánto más nosotros? Que sabemos que Cristo vino, murió, resucitó, que es el mensaje de salvación y de buenas nuevas, que Él es la verdad. David estaba abrumado. David sabía de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que ya quedó abolido. El velo se rasgó. La pregunta que me hice y le hago es: ¿cuántos pecados te perdonó Dios este año? Voy a ser más específico. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios hoy ya? Vean versículo 11 y 12 y él ilustra un poco esta hermosa bendición, beneficio. Y pone dos gráficos, por así decirlo, para ilustrar un poco el perdón infinito de Dios. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, dice el versículo 11, así de grande es su misericordia para con los que le temen. ¿Cuánta distancia hay de la tierra, de la galaxia? No lo sabemos. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El oriente y el occidente nunca se juntan. El este y el oeste. Así, dice, de esa manera, Él alejó de nosotros nuestras transgresiones.
Por eso en Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Dice, laméntese por su pecado, dice. En un contexto de devastación. Dice, lamentense por su pecado, Jeremías. Pero su perdón es infinito y su gracia también. El primer beneficio y el más importante, Él es el que perdona todas tus iniquidades. La pregunta que te hago es, ¿has experimentado el perdón de Dios? ¿Realmente? Pero el segundo, observen, versículo 3, Él, el que sana todas tus enfermedades. El segundo beneficio que tenemos y que da motivos para darle gracias a Dios, para alabar a Dios, es que Él sana todas tus heridas espirituales y físicas. Él sana todas tus heridas y las mías espirituales y físicas. Este texto también es muy mal interpretado, porque muchas veces se dice, bueno, pero Él es el que sana todas tus enfermedades. O sea, pero realmente si tenemos un poquito de sentido común, si realmente dice que el que sana todas tus enfermedades, realmente si tiene que sanar es porque estás enfermo. O sea, nos vamos a enfermar. Esa es la idea. Pero no está hablando, aplica en cuanto a lo físico, pero está hablando porque está en la misma línea que es el que perdona todas tus iniquidades. Está hablando de sanar tu herida de corazón, tu herida espiritual, tu herida emocional. Ese es el punto ahí. Aplica, sí, a enfermedades, ahora lo vamos a ver. La idea es que en la salvación, cuando Dios perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, en la regeneración Dios comienza también un proceso en nuestro corazón. Y si muchas veces llegamos tan abrumados, tan devastados por la consecuencia de nuestro pecado, que Dios comienza también a sanar nuestro corazón. Porque llegamos a la cruz con que no podemos perdonar a alguien que quizás algo nos hizo. Porque llegamos con odios, con rencores, con codicia, con deseo, muchas veces algunos hasta de quitarse la vida. Y Dios no solamente nos da la salvación, sino también que en Cristo comienza un proceso en nuestro corazón de reconstrucción y sana nuestro corazón. ¿O no es así? Pero también aplica en la parte física. La idea es que si realmente vos estuviste enfermo y fuiste sanado, fuiste curado, fue Dios quien lo hizo. Ese es el punto. ¿Estuviste enfermo en este año? Sea lo que sea. ¿Te curaste? Dios lo hizo. Dios utilizó al médico. Por eso siempre estamos a favor de que si hay algo, tenemos que ir al médico, por supuesto, Dios los usa. ¿Tenés salud? Es porque Dios te la dio. Y si no la tenés, la idea es que porque forma parte de su plan para hacernos bien y para que Él se glorifique. Ese es el punto también. Y debemos alabarlo igual, no dependiendo de las circunstancias externas. Y no es fácil, ¿eh? Por eso Isaías 1:5 grafica un poco una enfermedad, pero también con el daño que Israel tenía en su corazón. Isaías 1:5, para apoyar un poco lo que estamos hablando, de que Él sana todas tus enfermedades, dice, ¿dónde más serán castigados? Isaías 1:5, ¿continuarán en rebelión? Dios le dice a su pueblo, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios graficando la enfermedad física, pero el punto es que Israel estaba enfermo en su corazón, lejos de Dios. Ese es el contexto.
¿Tenemos salud hoy? ¿Hemos llegado al último día del año? Bueno, démosles gracias a Dios. Estamos en pie por el Señor. Y si no la tenemos o Dios permitió alguna enfermedad o algo, bueno, oremos y que Dios te dé la gracia para soportarla. Porque tiene un plan y tiene un propósito. Pero observa en versículo 4, la tercera bendición. Es el cuidado amoroso del Señor. No solamente perdona nuestras iniquidades, no solamente sana nuestras enfermedades espirituales del corazón y físicas, sino que también tiene un cuidado amoroso. David, os recuerden, sigue asombrado con Dios. Bendice alma mía al Señor. Y acá en el versículo 4, la traducción de la Nueva Versión Internacional dice: Él rescata tu vida del sepulcro. La que le estoy leyendo yo, que es las Américas, dice: el que rescata de la fosa tu vida. El que rescata de la fosa tu vida. La Nueva Versión Internacional dice: el que rescata tu vida del sepulcro. Y la traducción viviente dice: me redime de la muerte. Esa es un poco la idea ahí. Que a lo largo de nuestra vida terrenal, Dios nos cuida. Y hermanos, a veces Dios nos cuida de cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Porque si Dios sacaría su cuidado, su mano amorosa de nosotros, en un segundo estoy seguro que Satanás y sus ángeles nos destruirían. Porque somos sus hijos y queremos hacer su voluntad. Pero siempre estamos bajo la mano cuidadosa de nuestro Dios. Siempre. Ni Satanás puede tocarnos. Job habla de eso. Tuvo que ir y pedirle permiso. Dios, ¿puedo tocar la vida de Job? Ese es el punto. Dios siempre nos cuida. Él preserva nuestra vida acá en la tierra. Pero también, ¿eso qué significa? Que un día también vamos a morir. Es una realidad. Pero el punto acá también es que Él cuida, Él rescata de la fosa tu vida, pero apuntando también a su perfecta y asombrosa soberanía. Su perfecta y asombrosa soberanía. Porque vamos a vivir hasta que Él diga basta. Obvio, vimos, Él te da salud. Pero hasta cuando Él lo decida y te diga: hijo mío, ven a casa. Vamos a morir el día que Él diga, cuando Él quiera y donde Él quiera. Y ahí va a ser un llamado, y como vuelvo a reiterar: hijo mío, volvé a casa. Como estuvimos en la semana en el velorio del papá de Santi. Y le dijo: hijo de mío, volvé a casa. Y Dios permitió que pasara por una enfermedad. Y qué bueno es vivir así, ¿no? Y qué bueno es morir así también. Qué tranquilizante, hermano, es saber de que ni ningún virus, ni ninguna bacteria, ni ningún ladrón en medio de tanta inseguridad, ni sea lo que pase, te va a pasar sin que Dios lo permita. Y vamos a partir el día que Dios lo permita y como Él lo permita. Y es tranquilizador eso. Por eso en Deuteronomio 32, 39 dice: vean ahora que yo soy el Señor, dice. Y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. 1 Samuel 2:6. El Señor da muerte y el Señor da vida. Y Job 14:5, observen, es impresionante esto. Ya que sus días están determinados, dice. ¿Quién? El hombre.
El número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Los meses, los días, los años, los minutos, los segundos, nadie va a pasar hasta que el momento que Dios lo permita. Por eso, hermanos, la mejor almohada del creyente es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. El Señor Jesús en un velorio, Juan capítulo 11, Lázaro, dijo, es interesante lo que dijo, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso decíamos en el velorio del papá de Santi. No todo termina en la muerte. Porque en el creyente, hasta la muerte tiene solución. Demos gracias a Dios por eso. Por eso también compartíamos ese día una ilustración para graficar lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Y dice que había una nenita que pasaba todos los días de punta a punta por un cementerio. Y una abuelita siempre todos los días la veía. Y dice, esta nena sola, dice, pasando por un cementerio. Lugar, viste, tenebroso para muchos. Hasta que un día cuando pasa se le acerca y dice, niña, ¿no te da miedo pasar todos los días por el cementerio? No, le dice la niña. ¿Y por qué? Porque yo sé que del otro lado está mi papá esperándome. Y esa es la idea. Nuestro peregrinaje por la vida, que muchas veces hay dificultades, dudas, temores, desaliento, al final está nuestro Padre esperándonos con los brazos abiertos. Esa es nuestra bendita esperanza. El Señor dijo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Bendita esperanza. Pero no solamente eso. Dice, Él es el que rescata de la fosa tu vida, sino es el que te corona de bondad y compasión, dice. Él es el que te corona de bondad y compasión. Este motivo es abrumador. La idea es que Dios no se cansa de nosotros. Esa es otra bendición, otro beneficio. Perdona nuestros pecados, desconstruye nuestras heridas espirituales y físicas. Como vimos recién, su cuidado amoroso, pero también Él no se cansa de nosotros. Y observe, no solamente no se cansa, sino que nos trata como un rey. Él es el que te corona, la idea de una coronación, pero ¿de qué? De bondad y compasión. No se cansa de nosotros. No se cansa de tratarnos con amor, favores, dice la Reina Valera. Y no se cansa de compadecerse de nosotros, misericordia. No se cansa de tratarnos con amor, sus favores. No se cansa de compadecerse de nosotros, misericordia. La palabra favores ahí es la que todos conocemos en el hebreo, es Gesed, la palabra es misericordia, es un amor comprometido, un amor de pacto. Él nunca rompe ese pacto. Esa es la idea. Le fallamos, Dios no rompe ese pacto. Pecamos contra Dios y Dios no rompe ese pacto. Nos ama igual. Y nos tiene misericordia. Es un pacto unilateral, no depende de cómo nos comportemos nosotros. Porque Él es así. ¿Le hemos fallado a Dios este año? Él no se cansa de nosotros. Y no solamente no se cansa, sino que nos trata como un rey. Nos corona de favores y misericordia, dice. Pero también observen el versículo 5, ¿no? El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Él rejuvenece, otra bendición más, vemos en el versículo 5. Él rejuvenece, Él da fuerzas al justo. Reina Valera dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca, dice. La palabra ahí, saciar, significa satisfacer, llenar nuestras bocas con sus bondades. Expresa una expresión poética que comunica una vida vigorosa,
fructífera, útil a través de los años. Es lo mismo que el Salmo 92, versículo 12, dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Pero ¿cómo es esto que dice que el que colma de bienes tus años, el que sacia, dice, ¿no?, la Reina Valera, de modo que te rejuvenezca? ¿De qué está hablando el Señor ahí? Como dice acá, en la vejez están vigorosos, están muy verdes. Si muchas veces no les pasa a ustedes. Yo tengo 46 años, juego un partido de fútbol y me tardo 4 días en recuperarme. ¿De qué está hablando acá el Señor? Bueno, observen. La idea es que el Señor rejuvenece, empodera, ayuda a los cansados, a los desanimados, a los agotados, a los que tienen heridas, aún en el servicio a Dios. Pero Él los ayuda para que sus bocas sigan publicando, aún en la vejez, las bondades de Dios hasta el final. Esa es la idea. No está hablando de lo físico, sino que está hablando del hecho de que a lo largo de todo nuestro peregrinaje de la vida cristiana, y las personas un poquito más grandes, avanzadas, me van a entender en esto. Años y años sirviendo al Señor. Hay desánimos, hay luchas, hay heridas, hay personas que te traicionan quizás, que te fallan. Pero la idea es que Dios rejuvenece y pone en sus bocas el hecho de fuerza, vitalidad, para que puedan seguir proclamando el Señor. Esa es la idea. Y qué lindo es llegar a los últimos años de la vida así, ¿no? Con achaques, obvio, físico, pero que nuestra boca siga publicando y alabando al Señor por sus bondades, por su gracia, por su misericordia. Hermanos, finalizamos quiero hacer algo práctico que Mati un poco me expolió la idea cuando al principio no sabíamos nada, él no sabía nada tampoco. Pero si era bueno, ¿no? Hoy, último día del año, quizás las pasás con familiares o con algunos hermanos, no lo sé. O quizás ahora cuando terminamos el culto, en el momento de cuando charlamos, ¿podés recordar bendiciones de Dios este año? Así rápido. Dios hizo esto, Dios esto. No solamente tiene que ver con algo bueno, ¿no? ¿Podés recordar rápido así, como decía un conductor, sin repetir y sin soplar, las bendiciones de Dios este año rápido? Si no lo podemos hacer es porque algo pasa en nuestro corazón. Porque como vimos, no estamos enfocados en Dios, sino en nosotros mismos. Dios ha sido bueno con esto. Dios ha sido bueno con lo otro. Dios, estoy pasando por una enfermedad, pero Dios me proveyó de un excelente médico, me dio los medios para poder comprar no sé, queda en nosotros. Quizás hacer una lista, o de charlas ahora, ¿no? Es decir, ¿cuál fue una bendición que tuviste este año? O quizás con la familia hoy, Dios, al compartir, colocarnos y no olvidarnos, como dice, ¿no? No olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí y tú nos has ayudado. Has sido bueno, has sido fiel. Señor, ver estos beneficios que son para nosotros, Señor, realmente nos abruma, nos humilla. Nos has dado, Señor, la más grande bendición y beneficio que es el perdón de pecados. No solamente eso, sino también, Señor, nos has, muchas veces nuestras heridas, cómo llegamos a la cruz, Señor, has reconstruido nuestro corazón, has hecho una cirugía, Señor, espiritual ahí. Nos cuidas,
Señor, no te cansas de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades y nuestros pecados. Y también, Señor, nos rejuveneces, nos das fuerzas para que sigamos publicando con nuestras bocas tus verdades y tus bondades, y tu evangelio también. Señor, que podamos recordar hoy, al finalizar este año, y ser agradecidos, Señor, ser gratos contigo. Porque como vimos, Señor, la ingratitud es una característica de los incrédulos. Y si como creyentes lo estamos haciendo es porque no estamos enfocados en ti. Perdónanos, Señor, porque realmente nos vivimos quejando de todo y también de ti, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.